¿Quieres saber más sobre la criptografía cuántica? En este video te daremos una breve explicación sobre qué es, cuáles son sus principios físicos, algunas de sus bases teóricas y sus usos. Empecemos definiendo qué es la criptografía cuántica. La criptografía cuántica es una ciencia que se basa en la aplicación de principios físicos para proteger la información mediante las leyes de la mecánica cuántica. Su objetivo principal es garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos, utilizando partículas subatómicas como los fotones para crear sistemas de comunicación imposibles de interceptar sin ser detectados. A diferencia de la criptografía tradicional, que depende de algoritmos matemáticos para cifrar la información, la criptografía cuántica aprovecha las propiedades naturales de las partículas, las cuales cambian su estado en el momento en que alguien intenta observarlas o manipularlas. Esto significa que, si un intruso tratara de espiar o copiar la información transmitida, el sistema detectaría de inmediato esa interferencia, asegurando así la integridad del mensaje. Esta es una tecnología que se considera una de las formas más avanzadas de seguridad digital, ya que no pueden ser vulneradas por computadoras ni por programas de descifrado, por muy potentes que sean, protegiendo así la información de una manera prácticamente imposible de hackear. Este tipo de criptografía cuántica, o el término criptografía cuántica, fue hablado por primera vez en 1970 por Stephen Wissner, la cual fue una idea de aplicar principios físicos cuánticos a la criptografía, que en un principio fue llamada o denominada codificación cuántica conjugada. La criptografía cuántica en sí se basa en varios principios fundamentales, como son la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico, el teorema de no clonación, el colapso de la función de onda y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Estos conceptos garantizan que en cualquier intento de interceptar o copiar la información pueda detectarse de inmediato, lo que hace que la comunicación sea totalmente segura. Hoy en día, la criptografía cuántica es aplicada en diferentes áreas, como la seguridad en redes de comunicación, la protección de datos bancarios y transacciones en línea, y de igual manera en la seguridad de infraestructuras críticas como redes eléctricas o sistemas de transporte. Para entender de mejor forma el concepto de criptografía cuántica, definamos los principios que actúan en ella. Superposición cuántica. La superposición cuántica se define como el fenómeno de la mecánica cuántica en el que un qubit, definamos qué es un qubit. Los qubits son la unidad básica de información en la computación cuántica, y la superposición cuántica nos dice que este qubit puede existir simultáneamente en múltiples estados. Otro principio físico es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico es el estado en el que dos sistemas están fuertemente correlacionados. Esto significa que, si se quiere obtener información sobre un sistema, este proporcionará información inmediata sobre el otro, sin importar cuán separados estén estos sistemas. Y el tercer principio físico que actúa es la no clonación cuántica, el cual es un teorema que establece que no se puede diseñar un dispositivo que copie de forma perfecta un estado cuántico arbitrario sin alterar el estado original de algún modo. Seguimos con el colapso de la función de onda, el cual es un principio fundamental de la mecánica cuántica, el cual permite la seguridad en la criptografía cuántica, la cual se basa en que cuando un observador mide una partícula cuántica en superposición, esta fuerza a colapsar a un único estado definido, lo que invalida o detecta cualquier intento de interceptación y copia de datos. Y por último tenemos el principio de incertidumbre de Heisenberg, el cual establece que intentar medir una propiedad de una partícula cuántica, por ejemplo, su estado, inevitablemente la perturba. Esto significa que cualquier intento de un espía de interceptar y medir la información transmitida en fotones o qubits modificará el estado de estos, alertando a los usuarios legítimos de la intrusión. Ya teniendo definidos los principios, ahora hablemos de las bases teóricas de la criptografía cuántica. Iniciemos con la mecánica cuántica y cuantos. Esta es una base teórica de la criptografía cuántica, la cual nos dice que es la ciencia que estudia a nivel atómico y subatómico la materia y la luz.
además de describir las propiedades de las moléculas, ya sean átomos y los constituyentes de este, incluyendo los electrones, protones, neutrones y quarks. Y tiene como concepto fundamental el uso de cuánto. El cuánto se trata del valor más pequeño que puede tomar cualquier propiedad que sea medible, es decir, cualquier magnitud física. La criptografía cuántica se fundamenta en principios claves de esta, tal como son la superposición, el entrelazamiento y el teorema de no clonado, lo que garantiza la seguridad a la hora de transmitir información. Otra base teórica es el fotón y la polarización. Los fotones son las partículas que forman la luz, las cuales no solo tienen comportamiento de partículas, sino también se comportan como ondas, y por eso pueden tener una orientación llamada polarización, que nos dice la dirección en la que vibra la onda. Su participación como base teórica en la criptografía cuántica es que ayuda en la distribución de claves mediante tecnología cuántica, que se basa en estos fotones. Cuando uno de estos fotones viaja por el espacio, tiene una vibración, y cuando hay muchos fotones pueden vibrar en ángulos diferentes gracias a su polarización. Debido a esto, se pueden elegir fotones con una polarización determinada. La transmisión de claves se basa en enviar una serie de fotones polarizados a través de un filtro polarizador, que lo que hace es solo dejar pasar los fotones que están polarizados en el ángulo que se desea. Estos ángulos representando bits 0 y 1, dependiendo de los ángulos que se eligieron anteriormente. Y como última base teórica tenemos el entrelazamiento cuántico, el cual se basa en un método de comunicación muy seguro, ya que utiliza los principios de este para garantizar la seguridad de la información transmitida. Teniendo en cuenta que el entrelazamiento se refiere al fenómeno cuántico en el que dos o más partículas están fuertemente correlacionadas, es decir, lo que afecte a una partícula también afectará a la otra sin importar la distancia que la separe. Esto permitiendo que la información se comparta de tal manera que cualquier intento de medición e intercepción por parte de un tercero altere las partículas, haciendo una alerta de presencia de... Y por último, hablemos de algunos usos que se le da a la criptografía cuántica. Como primer uso tenemos la seguridad en redes de comunicaciones, en la cual la criptografía cuántica redefine la seguridad en las redes de comunicación, ofreciendo transmisión de datos impenetrable y seguro. Los proveedores de telecomunicaciones ya están probando esa tecnología para proteger la transferencia de datos sensibles. Con la amenaza de la piratería informática siempre presente, la criptografía cuántica proporciona un nivel de protección que era inimaginable hace apenas unos años. Como segundo uso tenemos la protección de datos bancarios y transacciones en línea, que es en el sector financiero. En este la criptografía cuántica resguarda datos bancarios críticos y transacciones. Empresas innovadoras están integrando esa tecnología para blindar sus plataformas y proteger sus activos. Con cada transacción, la criptografía cuántica garantiza que los datos no sean vulnerables a ataques tradicionales, consolidando un nuevo estándar de seguridad. Como último uso tenemos las implementaciones e infraestructuras críticas. Las infraestructuras críticas como las redes eléctricas y sistemas de transporte también podrían beneficiarse enormemente de la criptografía cuántica. La protección de estas infraestructuras es crucial para evitar incidentes de seguridad graves. La implementación de criptografía cuántica asegura que estos sistemas dependan de redes a prueba de manipulaciones, lo que refuerza la seguridad nacional de manera significativa.